no es que Jesús está yendo a predicar donde ellos están, es la gente yendo hacia donde Jesús está. Entonces eso a mí particularmente era, ¿no? La gente verá en mí a Jesús, la gente ve en ti a Jesús. Hay gente que puede saber de que hay una palabra de esperanza a través de tu vida, ¿no? Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Quería contarles, ayer nosotras tuvimos un tiempo con el grupo Vida, y saliendo me fui con una persona que me compartía acerca de una entrevista de trabajo que tuvo, y básicamente ella me contaba que su entrevista fue en inglés, y aunque tuvo una persona que le traducía, yo me puse a pensar, ¿no? Qué difícil debe ser, ¿no? Ya una entrevista de trabajo nomás es difícil, cuánto más será de poder tener en otro idioma. Pero mientras ahí me remontaba a poder chequear, ¿no? Lo que ella debió haber sentido. Estábamos en medio de la lluvia ayer, y pues mi preocupación latente del momento era el poder pensar en mi ropa, ¿no? Mi ropa estaba tendida, y entonces yo decía, ay, voy a tener que volver a lavar y todo lo demás. Pero esas dos situaciones me hacían pensar, ¿no? De cómo todos debemos tener algo en mente, alguna preocupación, algún reto, algo, ¿no? En sus distintas formas y magnitudes, nosotros podemos estar teniendo algo en mente, y Jesús no fue la excepción. Jesús también tenía algunas cosas en mente. Y en Marcos 6 vamos a ir conociendo un poco acerca de la historia, de qué es lo que le sucede a Jesús. Pero, bueno, Marcos 6 empieza en los primeros pasajes hablando acerca de Jesús, ¿no? Ya ha venido entrenando a un grupo de personas que son sus discípulos, y ahora, ¿no? Después de ya haberlos entrenado, decide hacer un envío. Así que los junta, los llama, hace un feedback con todos ellos para ver qué es lo que han ido aprendiendo, los agrupa de dos y les empieza a dar indicaciones, ¿no? De qué es lo que van a hacer en este tiempo, y les dice, no carguen muchas cosas, ¿no? Cosas ligeras, solo sandalias, no lleven ropa, hacen eso, hacen lo otro, y seguramente absolvió también algunas preguntas que podían tener ahí los discípulos. Entonces yo imagino a Jesús habiendo terminado esa reunión, los discípulos saliendo de dos en dos, ¿no? Yéndose a donde ellos tenían que ir, y imagino a un Jesús, ¿no? Emocionado, porque salían sus discípulos, salían las personas, y más allá de ser discípulos, que ya hay un gran afecto, era el hecho de lo que ellos se iban a empezar a hacer. Ellos iban a compartir la palabra. Así que yo imagino la expectativa, lo que Jesús tenía en mente, ¿no? ¿Con qué noticias ahora ellos vendrán? ¿Qué milagros harán? ¿No? ¿A cuántas personas predicarán? Tendría mucha expectativa acerca de este momento, pero eso no es todo lo que sucede. Entonces aquí entra en Marcos 6, y tú sigues leyendo, empieza a entrar este personaje que es Juan el Bautista. Juan, aquel que lo bautizó a Jesús, su primo, aquel que lo identificó desde la panza. Él pudo saber que Jesús era el Mesías, y pues no viene con una buena noticia. La noticia que llega a Jesús es que Juan acaba de morir. Juan fue decapitado, y entonces Jesús, ¿no? En medio de su gran expectativa que podía estar teniendo por los reportes que vendrían, acaba de recibir esta noticia de que su primo acaba de fallecer, una persona a quien él amaba mucho, y entonces está ahora también con esto, ¿no? Así como yo podía estar preocupada por mi ropa mojada, esta persona de cómo podía haber sido su entrevista, y de repente tú tengas algo en mente, ¿no? Día a día podemos tener algo en mente. Algunos tendrán algún reto económico, otros retos de salud, y distintas cosas que podamos estar teniendo, y Jesús no estaba haciendo la excepción. Jesús también estaba teniendo un dolor bastante profundo en su corazón, y ahí es donde llegan los discípulos. Entonces veamos lo que dice Marcos 6:30, y dice, ¿no? Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Como Jesús y los apóstoles estaban en un lugar muy ruidoso y concurrido, no tenían tranquilidad ni para comer. Así que Jesús les dijo, vengan conmigo a un lugar tranquilo para que puedan descansar un rato. Así que se fueron en una barca a un lugar despoblado, pero muchos los vieron salir, y como los conocían, decidieron ir con ellos. De todos los pueblos salió gente corriendo por los caminos, y llegaron antes que ellos.
cuando Jesús bajó de la barca, vio una multitud tan grande, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces se acercó a ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Quiero hablarte primero de poder pasar de nuestras preocupaciones a poder ocuparnos de la iglesia. Y vamos a volver a leer estos 3 primeros pasajes que está en el versículo 30. Dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, ¿recuerdan lo que Jesús tenía en mente? Jesús tenía en mente la gran expectativa, ¿no? Esto era parte de lo que él quería saber, cuáles iban a ser estos grandes reportes, pero también tenía en mente, ¿no? Y en el corazón el dolor que él estaba atravesando del hecho de haber perdido a una persona que amaba. Y entonces aquí están sus discípulos, ¿no? Ellos llegan, ¿no? Jesús los empieza a atender, dice la palabra de que ellos se reunieron, ¿no? Entonces no fue algo, ¿no? Esporádico, no. Jesús se tomó un tiempo para juntarlos y dice que ellos pudieron contar todo lo que habían hecho, ¿no? Y entonces yo me imagino, ¿no? A un Pedro alzando su voz para compartir todo lo que él había hecho, a un Juan tratando de estar más cerca de Jesús para poder compartir cómo había estado enseñando. Pero la palabra también dice, ¿no? De que yo creo que fue como un intento de querer estar hablando, ¿no? O sea, un discípulo hablaba, el otro discípulo quería hablar, el otro discípulo quería hablar, ¿no? Y creo que fue un intento, porque la palabra dice en el versículo 31, como Jesús y los apóstoles estaban en un lugar muy ruidoso y concurrido, no tenían tranquilidad ni para comer. Entonces, además, ¿no? De que ellos en su entusiasmo estaban queriendo compartir todo lo que habían hecho, porque si tú lees en Marcos 14, si no me equivoco, también habla de que ellos hicieron sanidades, ellos hicieron, ¿no? Más allá de lo que ellos mismos tenían en mente. Entonces ellos traían el gran reporte, pero estaba siendo un lugar muy ruidoso y concurrido. Eso me habla de que había muchas personas en el lugar. Entonces, aquí había muchas personas, mucha interrupción, ¿no? Y Jesús empezó a identificar. ¿Qué cosas identificó Jesús aquí? Él empezó a identificar que tenía hombres fieles a su costado, pero estaba teniendo hombres fieles que tenían varias cosas en mente que estar contando, y también hombres fieles que estaban con hambre, ¿no? Porque pues acababan de llegar, de hacer, ¿no? Toda esta labor, y estaban bastante cansados. Entonces, ¿qué es lo que decide hacer Jesús? Ahí es donde Jesús les dice: vengan conmigo a un lugar tranquilo para que puedan descansar un rato. Así que se fueron en una barca a un lugar despoblado. ¿Qué hace Jesús entonces? Es poder llevarlos, identificar, ¿no? Identifica todo lo que está pasando y luego los lleva a un lugar tranquilo. Dice la palabra de que Él busca un lugar de descanso para cada uno de ellos, ¿no? Y pues en ese lugar de descanso, ¿qué era lo que Jesús quería que ellos hagan? Quería que ellos se pudieran alimentar, que era lo que no estaban pudiendo hacer. Entonces, para que alguien coma, ¿no? Especialmente en la época y en ellos, entonces ellos no es que hicieron un delivery como para que ya les vayan alistando su comida y ellos llegaban y se sentaban, no. Entonces alguien tuvo que ver toda esa logística, ¿no? Entonces Jesús fue el que sabía que ellos vendrían con esos reportes y Él empezó a ver. Entonces yo imagino a un Jesús ni siquiera escatimando en lo económico, sino es que trayendo varias cosas para estos hombres que iban a llegar con mucha hambre. Pero todo esto está sucediendo, y si nosotros volvemos a recordar qué cosas tenía Jesús en mente, pues Jesús tenía en mente su dolor, pero pese a ese dolor que estaba atravesando, Jesús se pudo fijar cuáles eran las necesidades que sus discípulos estaban teniendo. Jesús no solamente las pudo identificar, no solamente dijo, esto está pasando en estas personas, esto es lo que ellos quieren hablar, no, sino es que también los absolvió. Por eso es que los lleva, se va, consigue una barca, hace toda la logística de los alimentos, los recibe y hace todo, ¿no? Porque aún en medio de su dolor, entonces Él decide dar y poder velar por los suyos. Entonces eso debería llevarnos a examinar a los padres, aquí que hay padres, ¿no?
¿Cuánto nosotros podemos darnos o ustedes pueden darse en medio, ¿no?, de su ajetreo, ¿no?, porque es estar pensando entre la limpieza, la comida, el aseo personal y tantas cosas, ¿no? Pero ¿cuánto podemos seguir dándonos por los nuestros, ¿no?, por las personas que están a nuestro cargo, nuestros hijos, los esposos, las esposas, los que tienen un grupo vida hacia los discípulos, los que son coordinadores, líderes de ministerio? ¿Cuánto podemos darnos para las personas que están, así como Jesús se dio por sus discípulos en medio de lo que él estaba pasando? Porque todos siempre atravesaremos algo, todos tendremos algo en mente, cosas pequeñas como la mía, de repente como la ropa, o cosas tan grandes y difíciles como la de Jesús, estar lidiando con la partida de alguien, pero él decide darse. Entonces, tú reconoces las necesidades que están en tu entorno. Si habláramos, ¿no? Porque de repente dices, yo no tengo discípulos, no tengo hijos, no tengo eso, no tengo lo otro, ¿no? Pero ya tenemos, con que tengas un día en la iglesia, habrá alguien que tenga menos días que tú. Entonces eso nos hace hermanos mayores en la fe. Nosotros tenemos ese cuidado para con los más pequeños de la fe. Entonces eso nos genera también el poder velar por nuestra iglesia. ¿Cuánto nosotros podemos identificar las necesidades que están pasando las distintas personas en nuestra iglesia? Vemos, conocemos las necesidades, podemos hacer esas preguntas que Jesús hizo, ¿no? Como que, ¿qué identifico aquí? ¿Qué es lo que está pasando en la vida de Martín, ¿no? Si Jesús tuvo una acción sobre las de sus discípulos, ¿qué yo tendría que hacer sobre la vida de Martín, ¿no? Entonces, ¿cómo está el resto del cuerpo de Cristo, ¿no? Yo veo la asistencia, veo quién viene, veo cómo vienen, ¿no? Estoy fijándome o solamente estoy pensando en mí, porque es muy fácil poder preguntar, ¿no? Es muy fácil pensar o querer que el resto de la iglesia se pregunte cómo estoy yo. Pero ¿cuánto está en nosotros preguntarnos cómo está el resto de la iglesia y cómo nosotros vamos a ir por esas necesidades? Porque Jesús no escatimó ni siquiera su economía, no escatimó su tiempo porque implicaba preparativos, ¿no? El poder estar esperándolos y todas las demás cosas, adicionado al gran dolor que él estaba teniendo. Entonces, eso es lo que la palabra describe como compasión. Poder ver más, ¿no?, por otras personas, no dejando nuestro dolor, ¿no?, pero sí velando también por las otras personas. La definición misma de compasión habla de poder tener un sentimiento de pena y a la vez de ternura. Es poder identificarnos con los males de la otra persona. Bíblicamente hablando, es poder tomar el sufrimiento de la otra persona y sentirnos en la obligación de querer disminuir este sufrimiento que carga la persona. Entonces, eso es lo que hace Jesús, preocuparse por esas pequeñas necesidades que pueden estar teniendo sus discípulos en medio de repente de la gran necesidad que él puede estar teniendo, ¿no?, por este vacío, por esta pérdida que acaba de tener. Y eso, mientras estaba haciendo esta palabra, me hizo recordar el año pasado cuando pude compartir un tiempo con pastores. El año pasado mi hermana viajó, yo me puse mal y pues me fui al médico. Los médicos decían es pena, yo les decía no es pena, debe ser otra cosa. Entonces, en fin, hicimos los análisis, los chequeos y bueno, salía que tenía algo y entonces de eso algo implicaba poder hacer una ecografía. Me fui a hacer la ecografía y bueno, los resultados arrojaban a que yo necesitaba hacer una cirugía. Así que ya ahí en medio de eso para mí era no querer hablar con nadie, ¿no? Estar ahí, ¿no? Entre la fe, ¿no?, y la desesperanza y todo lo demás. Y yo veía mis llamadas perdidas de pastores, yo veía mis mensajes, ellos me preguntaban ¿qué tal? ¿Te atendieron? ¿Cómo fue? ¿Te recibieron? Y bla, 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 bla. Y entonces hasta que llegué a mi casa intenté hacer mis esfuerzos por poder mandarles el mensaje, ¿no? Y solo les mandaba las fotos de lo que iba saliendo, ¿no? Y entonces recuerdo leer el mensaje, ¿no?, de pastor y decirme te vas a ir a otro lugar de ecografía, a otro sitio, ¿no? Y te haces otra vez, ¿no?, este examen, ¿no? Y me avisas.
Entonces, para mí era, pero yo ya no tengo la orden, pero yo ya no tengo esto, no tengo lo otro, ¿no? Y después adicionaba su mensaje, no te preocupes por los gastos, ¿no? Entonces, y yo veía cómo el Señor iba respondiendo aún en medio de mis consultas, ¿no? Porque de mi falta de fe de conseguir el examen sin una orden, ¿no? En la parte económica y el no querer ya hacerlo, ¿no? Yo vi cómo el Señor pudo ir abriendo puertas, ¿no? Y en medio, porque ya para eso yo inicié muy temprano ese día, ya estábamos ya por la noche, encuentro un lugar donde hacerme el análisis por Breña, hago el análisis y entonces los pastores estaban ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Te atendieron? ¿Te sacaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿No? ¿Dónde estás? Y todo lo demás. Y cuando nos dimos el encuentro, me tocó esperar un tiempo en el carro de pastor. Y entonces yo estaba esperando en el carro de pastor, porque si no recuerdo fue ese día o fue un día antes que a Enrique lo habían dado de alta, ¿no? El domingo Sonia compartió que Enrique tuvo, no me acuerdo el nombre exacto, un ACV, que, ahí está eso, Lore sabe el significado del ACV. Entonces, fue difícil, o sea, fue esperanzador, fue milagroso que él saliera, ¿no? Pero también fue difícil porque implicaba toda una logística. Y entonces yo me empecé a percatar que mientras pastores estuvieron todo el día en comunicación conmigo, preocupados, escribiendo, llamando, orando y haciendo todos los demás, ellos también estaban atravesando su proceso, porque había que subir a un Enrique, alistar las cosas, hacer esto, hacer lo otro, y ya para eso eran las 11:30 de la noche. Y recuerdo que el pastor dijo, nosotros vamos a ir a comer pizza, hay que celebrar los resultados, porque cuando yo me fui a hacer ese segundo examen, entonces me dijeron que ya no era necesario una operación. Así que era motivo de poder celebrar todas las cosas que estaban pasando. Eran las 11:30 de la noche y lejos de poder ir a descansar, porque aún estaba Julito, ¿no? Y todo a las 11:30 lleno de sueño, todo doblado y todo lo demás en el carro, porque estábamos él y yo, ¿no? Y compartiendo espacio. Entonces, a pesar de todo eso, ¿no? Yo podía ver su compañía en medio de su cansancio físico, en medio de sus gastos económicos, en medio, ¿no? De poder tener a su hijo descansando tranquilamente. Entonces estábamos ahí esperando la pizza para poder celebrar aquello que habían visto bueno, ¿no? Milagroso en mi vida, y aún también por el proceso que estaba viviendo Enrique. Y ni siquiera cuando comimos la pizza se acabó todo, porque yo me quedé a dormir en su casa, entonces tocaba alistar la cama, tocaba al día siguiente levantarse temprano para poder hacer mi desayuno. Entonces eso es lo que el Señor llama compasión, porque a pesar de que cada uno puede estar atravesando sus dificultades y puede estar siendo desde un desgaste físico, emocional y todo lo que puede estar pasando, podemos darnos por las demás personas. Nosotros podemos ver cómo está el resto de las personas, o solo nos estamos centrando en lo que nosotros estamos pasando. Y ahí es donde nosotros podemos pedir ayuda también al Espíritu Santo. Nosotros le podemos decir, de repente no es fácil ver para nosotros, de repente es más fácil ver por nosotros mismos, pero podemos pedirle al Espíritu Santo que pueda ayudarnos a poder ver qué es lo que las otras personas están pasando, y no solo a ver, sino a preguntarle, ¿qué puedo hacer, Espíritu Santo, por esta persona? Y entonces, si desde la cercanía nosotros empezamos a ejercer, si con los que nos codeamos, con los que compartimos, podemos empezar a fructificar la compasión, el amor, ¿no? El afecto entre nosotros, entonces eso también va a empezar a extenderse hacia las demás personas. Y ahí quiero entrar a mi segundo punto, que es de pasarnos, de preocuparnos, ¿no? A ocuparnos por aquellas personas que se añadirán a la iglesia, ¿no? La palabra dice que es el Señor quien añade a la iglesia. Entonces, el punto es, ¿no? Es ir, ¿no? Es ir hacia esas personas que van a ser añadidas. Y en el versículo 33 dice, pero muchos los vieron salir y como los conocían, decidieron ir con ellos. De todos los pueblos salió gente corriendo por los caminos y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús bajó de la barca y vio una multitud tan grande, tuvo compasión de ellos porque eran como oveja que no tienen pastor. Entonces se acercó a ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Como ya se estaba haciendo tarde, los seguidores se acercaron a Jesús y le dijeron,
Este es un lugar despoblado, ya es muy tarde. Entonces, ya Jesús había hecho toda la logística de poder atender a sus discípulos, había puesto la barca, les había puesto la comida, ¿no? Estaban ahí todos en teoría a punto de Jesús descansar, cuando dicen, ¿no? De que, o mientras esto sucedía, dice la palabra que las personas que estaban alrededor vieron que ellos salían. Entonces, mientras Jesús alisaba todo en la barca, las demás personas iban viendo para qué lado se va a dirigir esta barca. Y como lo conocían, es decir, eran personas que ya habían seguido el caminar de Jesús, eran personas que habían escuchado de Jesús, eran personas que querían saber, ¿no? Y dice que por eso es que ellos decidieron ir con ellos. Y no solamente era el hecho de poder ellos estar yendo, sino es que de los pueblos se iban sumando. La gente veía, ¿no? Y se iban sumando a poder ir hacia donde Jesús se iba a encontrar, ¿no? Entonces, tanta era su prontitud que dice la palabra de que ellos incluso llegaron antes de que Jesús llegara, ¿no? Entonces, y ahí es donde nosotros debemos percatarnos, ¿no? Porque después habla acerca de Jesús, ¿no? Porque Jesús había estado en esa barca, ¿no? Y entonces yo imagino a Jesús tratando de estabilizarse en medio de la barca, ¿no? Y alzando su mirada y viendo una hartísima cantidad de gente, porque este pasaje es muy conocido por la multiplicación que Dios hace para poder proveerles alimento a estas personas. Y es que aquí no estuvo solo 1,000 o 2,000 personas, estuvieron 5,000 personas que se llegaron a reunir para poder escuchar, ver y poder, ¿no? Tener ese contacto, esa unidad con Jesús. Y fueron 5,000 personas sin considerar ni siquiera niños ni mujeres. Entonces era la cantidad de personas que había ido. Y dice la palabra de que Jesús baja de la barca y vio una multitud tan grande. Y eso es lo que a mí me llama la atención. El hecho de que Jesús ve, ¿no? O sea, porque todos acá, ¿no? Nos hemos cruzado en algún momento con un inconverso, ¿no? Entonces, y no es que yo veo, ¿no? Y digo, ay, él no tiene a Dios y yo me conmuevo y le predico o quiero que él, no. Entonces yo camino, comparto asiento en el bus con una persona que de repente no conoce de Dios, mi misma familia muchas veces, ¿no? Y entonces siempre vemos, siempre estamos viendo. Si la Biblia hablara acerca de ver en lo natural, ahorita mismo podríamos acercarnos a la ventana, ver hacia abajo, ver tantísima gente que pasa, pero la pregunta es si nosotros reconoceríamos quiénes sí conocen de Dios y quienes no conocen de Dios, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros debemos saber de que Jesús ve, pero no está viendo solamente con unos ojos naturales. Y antes de poder ver cómo ve Jesús, ¿no? Deberíamos también preguntarnos, porque lo interesante de esto es que no es que Jesús está yendo a predicar donde ellos están, es la gente yendo hacia donde Jesús está. Entonces eso a mí particularmente era, ¿no? La gente verá en mí a Jesús, la gente ve en ti a Jesús. Hay gente que puede saber de que hay una palabra de esperanza a través de tu vida, ¿no? ¿Cuánto nosotros podemos estar reflejando acerca de Jesús y cómo nos diferenciamos? ¿Cómo las personas mismas que no conocen de Dios me pueden diferenciar de ellos, ¿no? Entonces ellos pueden ver. Y también desde nuestro lado vemos a esa multitud, ¿no? Vemos con esos ojos, porque aquí está el secreto en cómo es que Jesús los ve. La Biblia dice, Jesús bajó de la barca, vio una multitud tan grande y dice, tuvo compasión de ellos. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué es que tuvo compasión? No tuvo compasión por ellos porque era gente desocupada y tirada esperando algo. No tuvo compasión porque vio solo gente cansada después de haber corrido, ¿no? La Biblia dice que tuvo compasión porque eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces, el mundo puede definir a una oveja sin pastor como una oveja libre, una oveja sin control, una oveja que todo lo puede hacer, ¿no? Pero ¿realmente será eso? ¿No? Realmente una oveja, si nosotros viéramos en lo natural a una oveja sin pastor, aquí yo busqué en internet cómo es una oveja sin pastor, ¿no? Y dice, ¿no? Que es una oveja que va errando por los montes sin saber a dónde ir. En realidad
Su libertad es una desorientación, por eso anda de un lado a otro, porque nada le está llenando esa presencia de seguridad. Dice que es una oveja expuesta al asalto de cualquier enemigo, ¿no? Entonces, eso es ser una oveja sin pastor. Es una oveja descuidada. Probablemente es una oveja sucia, llena de muchas cosas, pero también es una oveja que puede estar lastimada, porque al no tener pastor y entre brinco y brinco puede haberse lastimado y eso incluso generar temor en su vida. Entonces, ¿no? Ahí es donde Jesús, o sea, cuando ve a través de esos ojos, cuando no está viendo solo una persona sentada a su costado, cuando no está viendo, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, ahí es donde Jesús está viendo con esos ojos más allá, ¿no? De lo que visiblemente se está viendo, porque nosotros podemos ver sonrisas en las personas que están a nuestro costado, pero ¿cómo está su alma? ¿Cómo está, no? O sea, ¿cuánto nosotros podemos identificar ese vacío, esa soledad, esa necesidad de un pastor? Jesús lo identificó y lo que Él hace es, una vez más, no solo identificar qué es lo que está pasando, sino es que dice, ¿qué puedo hacer por estas personas? Y la palabra dice que Él comenzó a, Dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Dice, entonces se acercó a ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, eso es lo que hace Jesús. No solamente identifica la necesidad que están viviendo las personas, sino es que se acerca, tiene esa cercanía, tiene una intención, ¿no? ¿Cuánto nosotros, no, podemos tener ese actuar de poder identificar esas necesidades afuera, ¿no? Y no solamente decirle que Dios te bendiga, ¿no? O que busque ayuda, sino nosotros somos esa ayuda, nosotros estamos teniendo esa cercanía, ¿no? Para poder ir y no solamente como que enviarlos o verlos con pena, ¿no? O qué sé yo, sino poder tener esa cercanía. Y entonces eso es lo que hace Jesús y dice la palabra que Él empieza a enseñarles muchas cosas, ¿no? La Biblia, ¿no? Ahí está, en Mateo 14 también habla de que Él sanó también. Eso me habla, ¿no? De no solamente, acá está la multitud, una sola palabra para todos, va a ser de bendición, no, sino es que identificó, Él está ciego, Él está atravesando esta cosa, Él está atravesando la otra cosa. Jesús vio acerca de esas necesidades naturales que estas personas estaban teniendo y los sanó. Eso es cuando nosotros podemos ver a una oveja sin pastor. Sabemos, podemos identificar que hay mucha lana ahí que trasquilar porque es una oveja descuidada. Es una oveja que necesita ser sanada en lo natural, es una oveja que necesita ser desparasitada y también poder chequear su ingesta porque pudo haber estado siendo alimentado de cualquier cosa. Entonces, hay esa necesidad de un pastor también afuera, ¿no? Y el hecho de que Jesús vele por lo de afuera, es decir, por lo físico y por lo de adentro, está hablando de esa necesidad integral. ¿Cuánto nosotros no solamente nos acercamos a las personas no creyentes a ofrecerles, ¿no? Como si fuera un servicio, la oración, un discipulado, ¿no? Y si viene bien y si no, no, sino hacemos una inversión, ¿no? Y entonces nosotros podemos tomarnos un café, podemos salir a jugar, a hacer una cosa, hacer lo otro, empezamos a tener comunión o poder identificar cuáles están siendo las necesidades y de repente visito con un paquete de fruta, con algo que puede estar, ¿no? Impactando el corazón de la persona y también absolviendo esa necesidad, porque eso es lo que Jesús hizo. Nosotros invertimos en las personas que están necesitando de Dios. ¿Cómo nosotros estamos viendo a esas personas? Y ahí es otra vez más, donde si no sabemos cómo hacerlo, tenemos la ayuda del Espíritu Santo para pedirle que Él nos ayude a poder llegar a las personas. Y no necesitamos ir muy lejos. Todos aquí tenemos un trabajo, un lugar de estudio, en la universidad, en el colegio, en el carro. Pati compartía hace poco acerca de haber predicado a una chica en el Metropolitano. Entonces no tendríamos que tener excusas para poder, y si no, sala de bienvenida. Hoy día nos compartía Liz cuántas personas llegan mensualmente. Entonces, ¿por qué esas personas no se establecen? Porque no hay una iglesia que esté velando por estas ovejas, ¿no? Que no están teniendo pastor. Entonces, ¿cuánto nosotros podemos estar llevándole
a eso. Y eso, ¿no? Eso es lo que el Señor hace, ¿no? Y eso es lo que no solamente está escrito ahí como algo al que contar o que leerlo, ¿no? Sino es algo que se puede materializar, vivificar en nuestras vidas. Yo lo vi en la vida de una amiga. El año pasado se abrió un ministerio, una persona fue la que tomó el reto de poder asumir este ministerio. Era un ministerio que iba a implicar poder tener un grupo de personas que íbamos a alcanzar e íbamos a ganarlos para Cristo. Y ella decidió tomar esto. Y dos cosas que yo recuerdo de esta persona, que además es bastante generosa, es que siempre llegaba cada sábado con algo que compartir para este grupo. Y lo segundo, aunque solo lo vi una vez, ¿no? Así directamente lo compartí, pero siempre lo escuchaba porque tenía Grupo Vida afuera, era su clamor por poder ver salvos a estas personas. Ella siempre se cerraba con un grupo y decía, bueno, afuera hicimos lo que teníamos que hacer, pero solamente Dios puede impactar la vida de estas personas. Y ella se encerraba ahí en la oficina y oraba hasta que, ¿no?, empezara todo el grupo. El grupo terminó, ¿no? Fue bastante glorioso delante del Señor, ¿no? Como nosotros nos relacionamos, y de hecho hay personas el día de hoy que congregan en nuestra iglesia a partir de esto. Pero lo que a mí me impactó de ella fue que, acabado todo esto, ella me compartió acerca de un diagnóstico médico que había tenido. Entonces ella sabía de este diagnóstico poco antes de que le dieran este reto para tomarlo. Tomó este reto, puso un stand-by sus diagnósticos y luego lo retomó. Y retomándolo, nosotros podríamos decir, ay, seguro Dios la bendijo y entonces sanidad completa. No, ella tuvo un mal resultado, un resultado negativo frente a lo que había pasado. Y entonces ella dijo, ahora sí, voy a empezar, ¿no? Todo lo que implicara el tratamiento y todo lo demás. Y entonces yo dije, bueno, ya, no, pocas veces serán las que empiece a verla, pero tuvimos el año pasado un tiempo de bautizo en diciembre, lo tuvimos aquí. Y entonces yo recuerdo haber entrado por esa puerta y haberla visto en esa esquina, orando, clamando, feliz, a pesar de que sabía yo ese mismo día ella había estado teniendo dolores físicos, ella tenía cargando un diagnóstico y un proceso largo que iba a vivir, pero ella empezó a estar ahí viendo cómo sus discípulas bautizaban a personas que habían decidido entregar su vida a Cristo. Eso es compasión, no quitar de nuestro lado nuestro dolor, pero empezar a tener tanta pasión por las personas, ¿no?, que aún no conocen de Dios, que puedo levantar un clamor, que puedo levantar una inversión, que puedo pararme y sostenerme en el Señor a pesar de mis dolencias físicas, pero puedo tener presencia para que esas personas vean cuánto el Señor sostiene mi vida. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Si el Señor, ¿no?, pudo impartir eso en la vida de nuestros pastores para estar conmigo, en la vida de esta hermana para poder estar presente en cada bautizo y en cada reunión donde hubo gente salva, ¿no? Porque nosotros debemos saber de que aunque hubo un Lázaro resucitado, no hubo un Juan el Bautista resucitado. O sea, la pérdida de Jesús fue una pérdida completa en cuanto a esta vida. Él ya no lo volvió a ver en vida, ¿no? Y lo mismo, ¿no? O sea, Sonia compartía esta semana porque Enrique todavía sigue su proceso. Esta hermana de la que les hablo todavía recién va a iniciar incluso un proceso mayor en cuanto a su salud, pero eso no les limita a poder velar por su iglesia, eso no les limita a poder compartir el evangelio. Y Marcos 5 es bastante extenso. Si nosotros siguiéramos leyendo, empezaríamos a ver acerca de lo que Jesús hace, porque sus discípulos se le acercan y le dicen, Jesús, estamos en un lugar desértico, ya se hace tarde, miren la cantidad de personas, ellos van a empezar a tener hambre, así que es mejor que tú los despaches y ellos se vayan. Pero Jesús les dice a sus discípulos que ellos son los que van a alimentar. Y entonces suma a las personas, o sea, es decir, no solamente Jesús está haciendo eso, sino es que lo involucra, y así nosotros también podemos involucrar a la iglesia a poder tener compasión por esas personas que aún no conocen. Hay palabra que nosotros podemos compartir, ¿no? Si
Si nosotros estamos de repente afligidos por nuestras necesidades, por nuestras dolencias, pues tengamos la confianza de poder compartirlas. Si necesitamos oración, pues que oren por nosotros. Si necesitamos una consejería, pues que nos aconsejen, pero también necesitamos saber que los de afuera necesitan una oración, necesitan una consejería, necesitan un discipulado, necesitan una iglesia a la cual el Señor les ha llamado a pertenecer, porque la Biblia dice de que Él es el que añade. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros hoy día? Si Jesús pudo alimentar a estos 5,000, ¿no? Más sus hijos, más sus esposas, más las demás mujeres viudas, seguramente ahí también habían, ¿no? Entonces, si Jesús se extendió a poder dar en lo natural y en lo espiritual porque les dio una palabra de alimento, ¿cuánto nosotros hoy podemos tomar ese paso de poder ver cómo está nuestra iglesia, cómo estamos, ¿no? Nosotros entre hermanos, y también poder ver cómo están las personas afuera? ¿Qué voy a hacer hoy por las personas que necesitan escuchar de Cristo, ¿no? Y ahí es donde nosotros no solamente necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a identificar, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a accionar. Si tú hasta hoy has tenido vergüenza, has tenido, ¿no? este tema de siempre sentirte escaso de tiempo para poder compartir el Evangelio, entonces pídele al Señor un milagro que te permita conocer, si la Biblia dice de que Él añade las personas a la iglesia, que te permita identificar quién es esa persona que se está añadiendo. Si nosotros habláramos desde la sala de bienvenida y hiciéramos una comparación con esta palabra, estas personas fueron a Jesús, a sala de bienvenida. Nosotros no los ganamos, ellos vienen a la iglesia, ellos están ahí teniendo una presencia. Entonces, ¿cuánto de nosotros podemos estar prestos y atentos a todas esas personas que están, ¿no? O sea, corriendo así, que salen de pueblo en pueblo? Yo me imagino a ellos viniendo de distrito en distrito, y nosotros estando con esa misericordia, prestos y atentos para poder ver por sus vidas. Entonces, que el Señor ponga una carga en nuestro corazón. La Biblia dice de que su yugo es frágil y ligero, y que Él ponga esa carga con paz, con gozo, con amor, con compasión. Que nuestro deseo sea de que sus aflicciones, ¿no?, se vuelvan mis obligaciones, ¿no? Su aflicción de querer conocer de Dios sea un peso sobre mi vida, sobre tu vida, para poder compartir el Evangelio. Así que yo les quiero animar, ¿no? Les quiero llevar a que ustedes puedan ver, ¿no?, qué van a hacer con la palabra que el Señor está poniendo en su corazón, y que un día nos demandará. Un día el Señor nos recordará su palabra y nos pedirá cuentas. ¿Qué es lo que nosotros habremos hecho con lo que el Señor nos está hablando? Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.